Me gustaría daros las gracias por la invitación y deciros que ha sido un rato muy agradable. Gracias a mi hermana por acompañarme. Y bueno, el último poema que voy a leer es totalmente inédito. Como introducción voy a decir que lo escribí a una persona que en ese momento circunstancial de su vida había perdido a otra persona. Te veo ser mano que aprieta y recoge simultáneamente las lágrimas de alguien que llora por última vez, y por unos instantes me quiero morir y ser tú lo último que yo viera. Siento cómo la insignificante vida se sitúa a mi lado. Observo lo ínfimos que somos para el todo, la nada que suponemos en este interminable fondo. El vacío de mi pecho hace eco y atraviesas una sala donde ya nadie espera. Regresas a casa y ya no danzas. Ahora tus pasos son firmes como una despedida sin un adiós. El suelo se ha vuelto imán y ha decidido ejercer en tu mirada. Las paredes azules han dejado de ser cielo para convertirse en un mar que oprime ferozmente la última esperanza de salir de una pérdida con un poco de existencia. Maldigo a la muerte por llevarse en vida lo poco que me quedaba de ti.